Hola, les habla Amy Mosquera Garrido, somos integrantes del primer grupo y vamos a iniciar hablando sobre la historia universal y colombiana del derecho procesal laboral. Principalmente iniciaremos hablando sobre la historia universal del derecho procesal laboral, que esta se remonta en la revolución industrial del siglo XVIII, cuando la explotación laboral y las malas condiciones de trabajo llevaron a la creación de las primeras leyes laborales para la protección de los derechos laborales. Desde entonces, el derecho procesal laboral ha evolucionado para adaptarse a las necesidades y demandas de las demás épocas. Retrocediendo un poco a la edad antigua, esta surge en Roma, donde se dice que el trabajo no era para las personas, sino para los animales y las cosas, dentro de las cuales se encontraban ciertas categorías de especies humanas con condición de esclavo. Durante el siglo XIX se crearon los primeros tribunales laborales para resolver conflictos entre los trabajadores y los empleadores. En este periodo se dictaron las primeras leyes laborales que establecieron reglas básicas para la protección de los derechos de los trabajadores con la duración de la jornada laboral y del derecho de asociación. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Arnold David Palacios Ramírez y vamos a continuar con la historia universal y colombiana del derecho procesal laboral. Ahorita hablándoles un poco acerca de la Edad Media, podemos decirles que efectivamente comienza con la caída del Imperio Romano y la invasión de los monjes católicos romanos. Eran los únicos que tenían acceso a la cultura. Ellos fueron los que generaron o que garantizaron, en otras palabras podríamos decir que estos fueron los que cambiaron la concepción moral del trabajo, generando la idea de que todos debían trabajar en la medida de sus posibilidades, bien fuese para mantener a su familia o perfeccionar su grupo social. Este fenómeno social que se trató en esta edad fue conocido como el feudalismo. Uno de los momentos clave en la historia del derecho procesal laboral fue la aprobación por parte del Convenio 87, que fue firmado con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el año 1948, que garantizó a los trabajadores el derecho a la libertad sindical y negociación colectiva. A partir de esto, se crearon diferentes convenios y acuerdos internacionales para proteger el derecho de los trabajadores, creando pautas claras para la protección o resolución de los conflictos laborales. En América Latina, en la década de los 80, donde fue una época donde surgió un avance del derecho procesal laboral, donde se crearon muchos tribunales en diferentes países para la conceptualización de este derecho laboral, también con la promulgación de leyes más completas que ayudaran en la mecanización de este derecho. Desde otro punto de vista, también podemos decir que la Constitución de Colombia de 1991 implementó un nuevo ordenamiento y un sistema integral de seguridad social que marcaron un antes y un después en el derecho procesal laboral en el país. Además de esto, podemos decir que México fue uno de los principales países en tener el procedimiento laboral incorporado en él, ya que en este constaba de un procedimiento un poco más breve o acelerado, por decirlo así, que simplemente constaba de una demanda, la contestación, el ofrecimiento de pruebas dentro del lazo de los 3 días y por último teníamos el laudo dentro de las 24 horas siguientes. Les habla Litricelia Escobar Lozano. Ahora hablaremos de la historia del derecho procesal en Colombia. La regulación del derecho procesal en Colombia se desarrolla y se basa en gran medida en la regulación que para ese entonces existía en el Código de Procedimiento Civil, ya que había una inexistencia de una rama especializada en asuntos laborales. En ese entonces, el derecho sustantivo del trabajo no existía, como ya anteriormente lo había dicho. Entonces, la mano de obra que el trabajador ofrecía a su patrono, las prestaciones de servicio, los conflictos o las controversias que existían entre estos dos para ese entonces eran llevados mediante el Código de Procedimiento Civil. Para ese entonces también nos dicen que lo que hoy conocemos como un contrato de trabajo era conocido como un negocio civil. Ya más adelante, adentrándonos en la época de 1940, bajo el mandato de Eduardo Santos Montejo, se crea mediante el acto legislativo número 1 la jurisdicción del trabajo. Esta, un año más adelante, se ratificó y quedó en firme. En el año 1944, mediante el decreto 2350, se crean o se constituyen las reglas que van a direccionar la rama especializada de la jurisdicción laboral. En efecto, para esto se crean los tribunales municipales, las seccionales y la Corte del Trabajo. Y también se crean unos principios que deberían direccionar los asuntos concernientes a temas laborales. Es por eso que entonces los asuntos laborales que eran direccionados por los jueces civiles ya irían directo a los nuevos organismos especializados. Ahora con la nueva reforma se reorganizan las entidades, pasando a ser los jueces municipales laborales,
tribunales seccionales y la Corte Suprema del Trabajo. Mi nombre es Alicia Córdoba Cuesta y continuaré hablando sobre la historia colombiana del derecho procesal laboral. El Código Procesal Laboral se crea mediante el decreto 2158 de 1948. Mediante los decretos 2139 y 2159 del mismo año, donde se dice que el orden público del país o de la república estaba turbado y en un estado de sitio para el entonces, por lo que el presidente se vio obligado y abocado a constituir un estatuto especializado en la materia. El decreto 4133 del mismo año adoptó el Código de Procedimiento Laboral en Colombia. Es importante mencionar que, como ya lo ha dicho mi compañera anteriormente, el Código Sustantivo del Trabajo no existía para la época. En un momento en el que el contrato laboral era considerado un asunto netamente civil y posteriormente cuando la legislación empezó a diferenciarlos al no existir un procedimiento que derivaba los conflictos entre los trabajadores y los empleadores. La primera de estas leyes fue la Ley 57 de 1915, que fue la primera ley sobre los accidentes laborales en Colombia, promulgada en la época de 1914 a 1918 a lo largo del periodo del expresidente José Vicente Concha, en el cual se estipuló que el empleador era responsable sobre los accidentes de trabajo. También es importante mencionar que esta era una ley de carácter sustancial en su mayoría y no procedimental. Esta ley definía los casos en que el empleador podría exonerarse de responsabilidad y distinguía los 4 tipos de incapacidades producto de los accidentes laborales, entre otras disposiciones. En su artículo 12 se le dio la obligación al empleador de comunicarle al juez civil municipal dentro de las 24 horas siguientes a la concurrencia del accidente laboral para que éste definiera si tenía responsabilidad o no. Es importante mencionar que esto se llevaba mediante la jurisdicción ordinaria, tramitado mediante un papel común, lo cual no tenía ningún costo y era totalmente gratuito. Mi nombre es Yofari Palacio Rentería y dándole continuidad a esta reseña histórica. Ley 21 de 1920 es la que se encarga de obligar a conciliar el arbitraje, todo esto con el objetivo que siempre y cuando dentro de la relación entre empleador y trabajador esta figura entra a dirimir esa controversia. Luego aparece la Ley 83 de 1931, que es aquí donde aparecen los sindicatos. Además de eso, esto es en el periodo de Olaya Herrera, se cae el Partido Conservador y se ocasiona una gran crisis laboral. Luego seguimos con la Ley 10 de 1934, que es aquí donde el legislador empieza a determinar qué es patrono, qué es trabajador, qué es un contrato laboral, cuáles son sus requisitos y se establecen 8 horas diarias. Seguido a eso sigue la Ley 105 de 1931, que es la que se encarga de diferenciar la parte procesal civil y la parte sustantiva, donde los conflictos que igual siguen surgiendo se sigue con la parte procesal civil debido a los vacíos normativos que aún tiene el procesal laboral. Seguido a eso sigue la Ley 75 de 1941, la Ley 75 de 1945, que es la que el gobierno ordena y también a la Corte Suprema de Justicia para que se creen los juzgados y los tribunales. Seguido a eso sigue el decreto 969 de 1946, que es donde el gobierno se cede de sus potestades y empieza a organizar el proceso, el procesal laboral, pero hay básicamente un retroceso porque eso después no se valida. Finalmente tenemos el año 2001, que es donde se crea el Código Procesal de Seguridad Social. Muchas gracias.